Padre, Padre Santo, muchísimas gracias, Señor. Gracias porque podemos reunirnos aquí para hablar sobre ti, Señor, para conocer tu palabra, entender lo que tú quieres de nosotros, Señor. Primero de nada, que nada, Señor, tú haz que nuestro corazón esté humilde. Nosotros queremos así para entender esta enseñanza, Padre, y que podamos comprenderte a ti, entenderte y conocerte, Padre, porque eso es lo que te agrada. Gracias, Señor, por la vida de Jonah, porque hace haz este servicio para ti, Señor. Tú guíalo, pon tu espíritu sobre él para que sean sus palabras hablándonos a nosotros, Señor, y nuestro corazón dispuesto para escucharlas y acatarlas, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues entonces, a ver, miren, vamos a darle. No sé si alguien tenga, de los que están ahí conectados, si alguien tenga dudas, algo que quiera preguntar, comentar, o todo en orden. Yo tengo una dudita, Ajá. si se puede. Este, híjole, pero a ver dónde era. Es en Lucas cuando habla del siervo del mayordomo infiel. Aquí está Lucas 16. Este, mi duda es a qué se refiere Jesús cuando, cuando les dice, y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. A ver, espérame de nuevo. 16, ¿qué? Perdóname. Ah, perdón, 16:9. 16:9. Ajá. ¿A qué se refiere Jesús cuando les dice, y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas para que cuando éstas falten nos reciban en las moradas eternas? Ok. Bueno, mira, ahí incluso se puede hasta como malinterpretar, ¿no? Puedes decir, o sea, como que a qué se refiere. Yo me acuerdo perfectamente que el mismo, Gorny, cuando se la preguntábamos, él lo que nos decía ahí, o la interpretación que él nos daba en este sentido, era que por decir muchas veces, ¿te acuerdas de Salomón cuando dice, no seas demasiado justo porque habrás de destruirte antes de tiempo? Muchas veces luego ven mal, por si te pongo un ejemplo, yo cuando iba y predicaba en el reclusorio, siempre te piden dinero. Y me acuerdo que una persona me dijo, ay, o sea que tú te los ganas dándoles dinero, ¿no? O sea, con tal de que te escuchen, tú les das dinero. Y le dije, no necesariamente, o no, no es de esa manera, o yo no lo hago de esa manera, yo lo veo de otra forma. Si a mí Dios me está dando, en este caso, dinero, o tengo que darles, yo prefiero decirle, a ver, te doy, pero con tal de que vengas a escuchar, ¿no? Y entonces muchos ahí se reunían. Eso es por un lado, ¿no? Ahora, me acuerdo que otro amigo igual me preguntó y me dijo, pero entonces, ¿cómo? O sea, entonces si yo robo o me gano dinero de manera injusta, pero no necesariamente se refiere tipo como nos decía el Gorni, ¿no? La narcoofrenda, ¿no? O que dijeras, ay, este cuate roba y de eso que roba da para, ¿cómo te diré? Da para, no sé, un ejemplo, ¿no? Ah, es que vamos a construir no sé, una iglesia o un lugar, no sé, vamos a rentar un lugar para que se predique la palabra y este cuate de ganancias injustas da para que se construya, ¿no? No, sino más, o sea, se refiere como para qué usas el dinero, o en este caso, si tienes dinero, puedes usarlo para la gloria de Dios. ¿En qué sentido? No importa de dónde venga ese dinero, ¿no? Es como yo en los carros, ¿no? Yo como sé que el que me compró, si me explico, el que me compró a lo mejor es alguien que está haciendo lavado de dinero, me lo compró de contado, yo le vendo, pero yo de ahí gano un dinero y ese dinero yo lo puedo usar para decirle a ciertas personas, oigan, ¿cómo ven si les doy un discipulado en el TOX y yo les pago su... A lo mejor una persona me dice es que yo no tengo para ir para el TOX, ¿no? O yo no tengo para ir
al discipulado por el pasaje. Y yo le digo, no te preocupes, yo te pago el Uber. Y varios dirían, pero de dónde sacaste ese dinero? No, pues de mi trabajo. Sí, pero ¿de dónde? Es que del que te compró de contado, no, pero es que el que te compró era un narco, entonces ese dinero no es bien habido, ¿no? O sea, viene de ganancias injustas. No, o sea, Dios dice, tú haz sagazmente, o sea, tú no te preocupes, o sea, si tú estás teniendo dinero o lo que yo te esté dando o de donde provenga, que a ti no te, hasta cierto punto no te importe, tú úsalo para que las personas puedan conocer de mí. ¿Sí me explico? Entonces realmente no es como que, yo me gano a la gente con el dinero para que escuche de Dios. No, pero si tú tienes dinero y las personas ponen de pretexto, es que no tengo dinero porque lo que sea, por eso no voy al estudio. No te preocupes, yo tengo y con tal de que tú vengas, yo te doy, yo te pongo, yo te presto, yo te invito, ¿no? Entonces, más que nada va por ahí el tema, el asunto. ¿Va? Gracias, Jonah. Ok. Entonces, no sé si alguien más tenga otra duda o algo que quieran ver o nos arrancamos. Si quieren, vamos a darle, ¿no? Vamos a arrancarnos. Miren, bueno, aquí que está Sergio, ¿no? Yo les estoy dando sobre el Génesis y vamos todo en, digamos, como en orden, ¿no? Ahorita vamos en el capítulo 28. Vamos a ver vamos a empezar el 29 si quieren, para que vayamos al Génesis. Génesis 28, si quieren desde el 28, 19. Ok, de hecho ¿se acuerdan de todo esto que yo les iba explicando del Génesis 28, cuando sueña Jacob y que ve a los ángeles? ¿Se acuerdan que ve la escalera, ve los ángeles, ve a Dios? Y que incluso yo les explicaba algo sobre la Torre de Babel, que al final del día era algo muy similar, ¿no? Cómo Dios está en su trono y los que llegaban a tener visiones o los profetas que entraban al concilio divino, como era el caso de esto de aquí. ¿Se acuerdan del profeta Micaías, de Isaías, cuando, yo vi sentado a Jehová y tenían visiones de serafines o de querubines, todo eso? ¿Se acuerdan de eso? Entonces, ¿se acuerdan que con Nimrod era algo similar, ¿no? Que querían hacer una torre cuya cúspide llegara al cielo para vengarse de Dios. En el caso de Jacob es al revés. Dios se pone a los servicios, por servicio de Jacob a través de sus ángeles. Y en Hebreos 1, ¿se acuerdan que dice, no son todos estos como llama de fuego y ministros para el servicio de los santos o algo así, o sea, de los cristianos? Entonces, Dios lo que le estaba diciendo a Jacob, si ustedes se acuerdan lo que explicábamos, era que no se preocupara, que ya se había topado con el Dios verdadero y que si era necesario que los ángeles estuvieran a su servicio, lo iban a hacer. No pasaba nada. Y si ustedes recuerdan más adelante, bueno, esta es la segunda venida de Cristo, Apocalipsis 19:11, que prácticamente es algo muy similar. Ven el cielo abierto y ven a Jesús bajando con su ejército para vengarse de los ejércitos de la bestia. ¿Se acuerdan también? Y acá es lo de Apocalipsis 4, ¿no? La visión de Juan, cuando ve a los querubines fusionados con los serafines, los cuatro seres vivientes, ¿no? Que tienen ojos por todos lados, etcétera, etcétera. También se los expliqué. Y el punto era que nos fuimos a Juan con Natanael, ¿se acuerdan? Y Jesús, y que le dice y le cita lo mismo que vimos con Jacob, que de ahora en adelante verás ángeles subir y bajar del cielo, y que el punto era un remes. ¿Se acuerdan lo que es un remes, no? Que es lo que usan los judíos diciéndote una palabra o actuando
o ejemplificando algo del Antiguo Testamento y con esa sola palabra ya te expliqué toda la historia que yo te quiero decir. Entonces, si se acuerdan que con el simple hecho de que le dice, vas a ver subir y bajar ángeles del cielo, en automático dicen, ah, me está hablando de que Él es el Mesías, Él es Dios que ya llegó y se está asemejando al de Génesis 28 que se le apareció a Jacob y que a través de ahí lo empezó a bendecir y hubo milagros, ¿no? Entonces, ese era el objetivo. Y si quieren, miren, vamos rápido al 28:18, donde estábamos ahorita. Fíjense, Génesis 28:18 dice, y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero, ¿no? Y se acuerdan, Betel quiere decir casa de Dios, Bet casa, el Dios. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti, ¿no? Incluso vean ahí vemos un principio sobre las ofrendas, ¿no? Muchas veces luego llegamos a iglesias y ¿qué es lo primero que hacen en el primer estudio, ¿no? Pedir el diezmo, pedir la ofrenda y pedir y pedir. Y dices, ¿y dónde dice o de dónde viene? Si nos vamos a la raíz, incluso no fue una imposición de parte de Dios. La imposición de parte de Dios viene hasta Josué, cuando conquistan Jai, no sé si se acuerdan. Cuando llegan a la tierra prometida, conquistan Jai y ahí es donde Dios sí les dice, de todo el botín me van a guardar el 10 y ese me lo van a dar a mí, que en este caso ni siquiera se lo daban a Dios, era para los sacerdotes, era para los levitas y se quedaba en el templo o en el tabernáculo y se usaba para cosas de ese estilo. Pero si nos vamos más atrás, tú dirías, Dios, ¿dónde les había pedido el 10? Dios diría, yo nunca les pedí el 10. Incluso el diezmo o el 10%, Jacob solito fue el que él me lo quiso ofrecer, pero lo condicionó, ¿se acuerdan? Porque hasta ahorita Jacob todavía no nace de nuevo, todavía no cree en ese Dios, todavía no cree en el Dios de Abraham, el Dios de Isaac. O sea, sabe que existe, sabe que es el Dios de sus padres, pero todavía no lo apropia. Vamos a ver en su momento la conversión de Jacob, pero hasta ahorita mínimo se está comprometiendo, pero lo condiciona. Si tú vas conmigo en este viaje, si me guardas, si esto, si lo otro, si tú, Dios, haces eso, yo me comprometo. Que muchas veces así le llegamos a hacer con Dios en algunos momentos. Dios, por favor, si tú A, B, C, D, yo me comprometo a que voy a leer, voy a orar. Y Dios dice, no, o sea, tú tienes que leer, orar y buscarme de corazón. Ya si yo hago A, B o C, y eso va a depender de mí, tú confía, ¿no? Pero ahí vemos a Jacob todavía queriendo negociar con Dios. Ahora, ¿por qué la piedra? La piedra o la roca, ¿quién representa? A Cristo, ¿están de acuerdo? La roca es Cristo. Y ungirla o el aceite es una representación del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan? Con eso ungían a los reyes. En Santiago, cuando una persona está enferma, ¿se acuerdan? Llamen a los ancianos de la iglesia y oren por él ungiéndole con aceite, ¿no? Porque el aceite es la representación del Espíritu Santo. Pero bueno, de hecho, esta es una promesa, ¿eh? Yo me acuerdo, de hecho, me acuerdo perfectamente, creo que cuando me tocó ir a Suiza, o no me acuerdo si a Suiza o algo así, yo leí esto cuando iba a salir de viaje en el aeropuerto y dije, ah, caray, o sea, Dios me andaba diciendo, tranquilo, yo voy contigo y yo regreso contigo, tú no tengas miedo, ¿no? O no tengas nervio, ¿no? Pero bueno, miren, vamos a continuar, porque otra vez vamos a ver un pozo. ¿Se acuerdan que ya vimos el tema de los pozos, no? Fíjense, vamos al 29:1, dice. Siguió luego Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales y miró y vio un pozo en el campo y he aquí 3 rebaños de ovejas que yacían cerca de él,
porque de aquel pozo abrevaban los ganados y había una gran piedra sobre la boca del pozo. Y a ver, los que ya tomaron este estudio, bueno, ya se acuerdan, ¿qué, qué significa un pozo? ¿Qué patrones se repiten con lo de un pozo? ¿Quién se acuerda? Digo, no sé bien quiénes estén así conectados, pero de los que estén, Pues que ahí se hacían como pactos o que se hacían tratos. ¿qué conseguías en el pozo? Si tú vas a un antro, ¿qué consigues en un antro? Ah, Si pues tú vas a un estadio de fútbol, ¿qué ves en el estadio? Hagan de cuenta que es un patrón así muy, si tú en la antigüedad veías un pozo, o no tanto que veías un pozo, ¿quiénes estaban en el pozo para empezar? ¿Quiénes creen? Si hay una familia de papá, mamá e hijos, ¿quiénes van al pozo? ¿Quiénes creen? bueno, en ese caso estaban ahí los pastores, bueno, los que sacaban el agua, Pero pero, ¿quiénes eran los pastores en la familia? pues el papá, bueno, como el patriarca, Ahí les va. En ese tiempo eran las mujeres, eran las pastoras. Ahí sí para que había, sí había pastoras, ¿sí me explico? Entonces eran pastoras, iban las mujeres y los niños. Los papás no, los padres de familia no. ¿Y cuál es el patrón? ¿Quién se encuentra? A ver, ¿cómo se los digo para que lo razonemos? ¿A quién se encuentra Isaac en un pozo? ¿A quién se encuentra Moisés en un pozo? ¿Y a quién se va a Mo- encontrar Jacob en un pozo? Bueno, ya, fácil ya. En el pozo encontrabas a tu pareja, encontrabas mujeres. Moisés se casa con Séfora porque se lo encuentra en el pozo. Isaac se encuentra a Rebeca en el pozo. Y Jacob, ¿a quién se va a ir a encontrar aquí en el pozo? A Raquel. Entonces, los que estén solteros y quieren conseguir pareja, váyanse al pozo, ¿no es cierto? Entonces, ¿se acuerdan que incluso Jacob le pone el pozo del viviente que me ve? ¿Se acuerdan? Entonces, no era casualidad. Por eso les dije, ahorita si van a un antro, pues ahí encuentran a una chava o algo, ¿no? Entonces era algo muy similar en el sentido que en un pozo forzosamente ibas a ver mujeres, ibas a ver una mujer y era muy probable que en un pozo, ¿a quién se encuentra Jesús en un pozo? A la mujer samaritana, ¿están de acuerdo? En la capítulo mujer 4 de Juan. samaritana. Entonces, si se dan cuenta, hay patrones que se repiten. Entonces, siempre que digas, "Ah, hay un pozo, de seguro algo va a pasar". Y exactamente ahí es donde Jacob va a encontrar a Raquel. Y fíjense, vamos a continuar, dice el 29:3. Y juntaban allí todos los rebaños y revolvían la piedra de la boca del pozo y abrevaban las ovejas y volvían la piedra sobre la boca del pozo a su lugar. Y les dijo Jacob, hermanos míos, ¿de dónde sois? Y ellos respondieron, de Harán somos. Entonces, ¿se acuerdan Harán? De hecho, a ver si aquí, perdónenme, rapidito, por aquí vi un mapa. De hecho, por ahí arriba ven en donde está donde dice Padán Aram, por ahí más o menos un poquito arriba, ahí estaba Harán. Y si ustedes se acuerdan, ahí en Harán es donde primero Dios llama a Abraham y en lugar de irse a Canaán, se va a Harán. ¿Se acuerdan que se queda ahí en Harán? En Harán muere Taré, su papá, y ya es cuando Abraham entiende y dice, no, yo ya me voy a Canaán, porque cuando no haces la voluntad de Dios, viene la disciplina, incluso viene la muerte a veces, ¿no? Pero bueno, el punto es que Jacob no es tonto, sí, es vivo, es tranza, es lo que ustedes quieran, pero no es tonto. Dice, no, no, no. Si yo voy a conseguir mujer, no la voy a conseguir en Canaán, no voy a conseguir una cananita. ¿Se acuerdan? El fereceo, el jerjeseo, el jebuseo, todos los feos, ¿no? Entonces dice, no, 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 yo no voy a conseguir ahí. Pues ¿a dónde me voy? A mi parentela. ¿Y dónde tiene familia Jacob? En Harán. O sea, para que vean, o sea, era un malandrillo en el buen, o sea, sabía, tenía todo bien calculado. Pero vamos a ir viendo cómo va a empezar la cosecha de Jacob.
hasta que se convierte. Pero de entrada, bueno, se fue aquí que sería el oriente, al norte más o menos. Y entonces ahí es donde, por eso él sabe, no es burro, o sea, no pregunta, ¿y de dónde son? Pues ya él sabía a dónde estaba llegando, ¿no? Y dice otra vez, hermanos míos, ¿de dónde sois? Y ellos respondieron, de Harán somos. Él les dijo, ¿conocéis a Labán, hijo de Nacor? Y ellos dijeron, sí, le conocemos. Y él les dijo, ¿está bien? Y ellos dijeron, bien. Y aquí Raquel, su hija, viene con las ovejas. Pues sí. Dice, y él dijo, he aquí es aún muy de día. No es tiempo todavía de recoger el ganado. Abrevad las ovejas e id a apacentarlas. Y ellos respondieron, no podemos hasta que se junten todos los rebaños y remuevan la piedra de la boca del pozo para que abrevemos las ovejas. Mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre, porque ella era la pastora. Ahí está, ¿no? Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó Jacob y removió la piedra de la boca del pozo y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Pues luego, ¿no? Ofreciéndole el late del día, ¿no? Luego llegó, no, yo remuevo la piedra, yo los pongo a brevar. Pues sí, porque andaba conquistando. ¿Qué dijo? La clásica, ¿no? Cuando andas de galán, ahora sí te pones a sus órdenes y ya que se casan, y ahora sí ya no quieres hacer nada en la casa. Pero bueno, el punto es ese, ¿no? Y dice entonces, el 11 y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Que dijo, ya de aquí soy, ¿no? Ya ahora sí ya me saqué la lotería. Y dice, y Jacob dijo a Raquel que él era hermano de su padre y que era hijo de Rebeca, y ella corrió y dio las nuevas a su padre. Digo, acuérdense, lo vemos como este cuate ni la conocía y luego la besó, ¿no? Pero acuérdense que no es como nosotros ahorita de lo romántico y, ay, la voy a invitar al cine y tengo que hacer mi esfuerzo y le mando flores y en lo que la conquisto. Ahí acuérdense que los matrimonios eran arreglados y se casaban entre familia, entonces era más fácil que dijo Jacob, pues de aquí soy, ella es, o sea, ya no hay más, no tengo que andarle buscando. Me gustó y aparte cumple el requisito de que es de la familia y prácticamente es mi prima, pues es hija de mi tío, pues entonces, quiera o no, por eso es que ella ni siquiera se saca de onda, no es como que ella diga, ¿quién es este cuate, no? Ya con el simple hecho de decirle, soy hijo de Rebeca y, ¿no? ¿Y qué, qué más dijo? Era hermano de su padre y era el hijo de Rebeca, etcétera, y ella corrió y dio las buenas nuevas, ¿no? Pues, ¿qué está diciendo? Pues este cuate también es. O sea, piensen en la cabeza de ella, ¿qué le decía siempre su papá y su mamá? No, pues te tienes que casar con alguien de la familia, no te cases con extranjeros, esto, lo otro. Y Jacob tiene lo mismo, como cuando nos dicen, te tienes que casar con alguien cristiano, con una cristiana o con un cristiano, no te puedes ir con un incrédulo. Y entonces te topas una persona que te gusta y dices, si es cristiana, pues yo creo que sí es, ¿no? Y entonces, bueno, pues ya te pones a orar, etcétera. Pero miren, dice, dice el 13, así que oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermana, corrió a recibirlo y lo abrazó, coma, espérenme, lo besó y lo trajo a su casa y él contó a Labán todas estas cosas. Entonces ahí está Labán, todo tremendo, luego se le ve, ¿no? Ahí su carita como de, ay, este cuate ya cayó, ¿no? Y ahí está el Jacob, pues ni modo, ¿no? Ya llegué con el tío, pues me tengo que aguantar. Ahora les voy adelantando eso de me tengo que aguantar. Y no es tanto el tema familiar o de, ay, es que mi suegra o lo que sea. Muchas veces en la vida, mientras sea la voluntad de Dios, mientras estés haciendo lo que te corresponde, hay veces que sí tenemos que aguantar, ¿eh? O sea, si es en la chamba, si es en la familia, si es con un hermano, con los papás que Dios te dio, con la pareja, etcétera. Mientras sea la voluntad de Dios, sí tenemos que aguantar, ¿eh? Pero Dios va a marcar hasta cuándo o si es que sí debías de aguantar o no. O sea, ¿qué voy? Les pongo un ejemplo. ¿Se acuerdan de la vida de José?
José, toda la vida de José es puro sufrimiento, ¿eh? O sea, los hermanos lo venden con los madianitas, de entrada le quitan su túnica, lo venden, lo echan al pozo, llegando a Egipto, se acuerdan que Potifar lo compra, se queda como, digamos, la mano derecha de Potifar, la esposa de Potifar se quiere meter con él le dice que no, lo meten al bote, se queda un rato en el bote, ¿sí me explico? O sea, puras broncas, 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 pero él sabía la promesa de Dios y él aguantó como Iron Man, como ustedes lo quieran ver, él aguantaba lo que le echaras, nunca se amargó, nunca habló mal de nadie, o sea, José es el claro ejemplo de cómo es que debes de aguantar mientras sea la voluntad de Dios. Porque en el caso de Jacob, sí se tuvo que aguantar de Labán, pero Labán ya estaba abusando. ¿Sí me explico? O sea, en la historia que más adelante vamos a ir viendo, realmente todo el tiempo Labán abusó. Pero a ver, yo les preguntaría, ¿era la voluntad de Dios que Jacob estuviera con Labán? ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué me dirían? ¿Y cuál sería su argumento? O sea, si me dicen que sí, ¿por qué? Y si me dicen que no, ¿por qué? Y para ver qué opinan. A ver, tú, Ma, ¿qué me dirías? ¿Que era la voluntad de Dios que Jacob estuviera con Labán? Pues sí, porque se supone que tenían que, las indicaciones de sus papás eran que no tenían que tomar mujeres extranjeras, que tenía que ser en ese caso, pues de su misma familia, de su misma tierra. Entonces, pues, bueno, es que sí era, y en parte sí, y en parte no, porque iba huyendo, porque iba huyendo de lo que le había hecho a su hermano. Entonces, Ujú. como que sí y no. Sí en el sentido de que, pues como dijiste tú, nada tonto. No se fue a regarla más, a irse con una extranjera que le fuera peor. Pero por otro lado, no, porque se fue huyendo. A ver, ok, a ver, no sé quién más. A ver, mi Serge, ¿tú qué opinarías? Yo digo que no. Ok, A ver, es que, bueno, ya tenía como promesa, ¿no? Que él iba a estar por sobre los bienes que él iba a quedar con los bienes de la casa de su papá y que su hermano le iba a servir. Entonces se suponía que pues ya no tenía que irse a ningún lado. Pero yo, bueno, mi parecer es que lo que él se fue a casa de Labán, a conseguir mujer de su parentela, porque su hermano, según yo, había tomado mujeres extranjeras. Entonces, en mi parecer, como que quería darle un poquito más bueno, o sea, a mi parecer, ¿no? Quería sí, como sí, que sí, sí. darle un poquito más como en la torre a su hermano, a la vista de sus papás, para que Ujú. sus papás vieran que él agarró mujer de su parentela y su hermano había agarrado mujeres extranjeras. Entonces, sí, obviamente era el plan de Dios que no se casara con mujeres extranjeras, pero como lo vemos con Isaac, o sea, él no tuvo que ir, sino que su papá le llamó, mandó al siervo para que le trajera, ¿no? Ok. Este, entonces, pues yo diría, y como dice tu mami, pues estaba oyendo, entonces no sé, bueno, a mí me parece que está como rarito, pero no sé. Fíjense, ahí les va. Ah, con Dios hay dos voluntades. Está la voluntad directiva de Dios y está la voluntad permisiva de Dios. Creo que se explican solas, ¿no? O sea, la voluntad directiva es cuando tú tal cual te dejas dirigir por Dios y lo que Dios te dice si es A, tú haces A. Y va el caminito y llegas a su voluntad y se va haciendo sin que haya trabas, sin que haya raspones, sin que haya tropiezos, etcétera. Y la voluntad permisiva, que prácticamente es la de Jacob, es cuando Dios permite, ¿sí me explico? Dios dice, eso, yo no quería eso de ti, o yo no quería que tú hicieras eso, pero ok, te lo permito, o lo permití, pero con un propósito, que en este caso precisamente, ¿cómo nos damos cuenta? ¿Cuál era el propósito de Dios en Jacob? Lógicamente que se convirtiera.
¿Y qué dice? Si este cuate no se hubiera ido con el tío, que es lo doble de malandro, lo doble de tranza, lo doble de todo, este cuate nunca se hubiera convertido y hubiera seguido yendo por la vida, como diría Primera de Timoteo, ¿no? Los hombres malos van de mal en peor engañando y siendo engañados. Ahí está Jacob. Ahí está describiendo a Jacob. Entonces Dios permitió que fuera para allá, sí, porque al final del día, a través de de Raquel, va a venir el Mesías. Y entonces Dios tenía que unir a Jacob con Raquel, etcétera, las 12 tribus. Todo ese plan se tenía que ir cumpliendo, pero no era la manera. ¿Sí me explico? Porque fácil pudo haber llegado, se lleva a Raquel y no sufre con el suegro. Pero sin embargo, Dios permitió que se quedara, que chambeara 7 años, que se le aplicara a este Labán, que otra vez otros 7 años. ¿Sí me explico? Pero al final del día, con tal de que se convirtiera. ¿Se acuerdan que llega un punto en la vida de Jacob que lo está persiguiendo Labán y lo está persiguiendo Esaú y no sabe para dónde hacerse? Dice, si me voy para atrás, ahí está el suegro, si me voy para adelante, ahí está mi hermano. Y ahí es donde Dios lo lleva al quebranto, lo lleva a que se arrepienta y diga, no, sí, ya ahí muere, ¿no? Y piensen en sus vidas cuántas cosas Dios permitió, no eran su voluntad, pero las permitió para que nos convirtiéramos. Entonces ahí les pongo otro ejemplo. Creo que es aquí no me acuerdo si es en Isaías 7. Este, déjenme ver nada más. Nada más déjenme. No me acuerdo, pero dice el versículo que literal Dios le llama a los asirios, les llama que son su herramienta, ¿cómo dice? O sea, da a entender que solamente Dios los usó para disciplinar a su pueblo Israel, pero sí los llama, le da a entender así como que fueron mi herramienta, o sea, yo los utilicé para darle una disciplina a mi pueblo. Piensen en el rey Ciro. Fíjense, ese sí vamos, esa está buena. Vamos a Isaías 45. Esa está muy buena para poder explicar eso. Fíjense. Fíjense, están en 45:1. Ah, bueno, miren, vamos al 44:28. Ahí estamos. Se ubican quién es Ciro. Ciro, el rey de Persia, ¿no? Ciro no era del pueblo, no era hijo de Dios, digámoslo así. Fíjense cómo se expresa de él. Dice de Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén serás reedificada y al templo serás fundado. Luego dice, así dice Jehová, has ungido a Ciro. Ah, caray, dices, has ungido. De hecho, la palabra en hebreo es Mesías, ¿no? Mashiach, ¿no? En este caso, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Hasta ahí me quedo. Entonces tú dices, a ver, espérame. O sea, ¿cómo? ¿Ciro era su ungido o no era? ¿Era su pastor o no? Dios diría, yo solamente estoy utilizando a Ciro como una herramienta para que mi pueblo despierte. Muchas veces decimos, es que Dios no puede hablar a través de incrédulos. ¿Se acuerdan de Faraón Necao en el libro de Jeremías al final? No me acuerdo quién era el rey, si era Josafat o no me acuerdo quién era. Y que Faraón Necao le dice, oye, casi, oye, me dijo Jehová que no, que ya no pelees conmigo porque te voy a reventar, ya bájale. ¿Y qué dice el rey de Israel o de Judá? No, que te va a andar haciendo caso a ti, pues tú eres Faraón. No, en serio, Jehová me dijo. Y se acuerdan que se pone necio y lo terminan matando. Y casi Dios diciéndole, pues yo te estaba hablando a través de este cuate. ¿Se acuerdan de Balaam con la burra? Que literal le tuvo que hablar, o sea, le tuvo que decir, a ver, ya, ¿no? Ya estuvo bueno. Entonces, ¿por qué les pongo estos ejemplos? Porque si bien la voluntad de Dios no era esa, desde un inicio les dijo, el mayor servirá al menor. Si esa familia hubiera tenido fe,
Si Rebeca no hubiera disfrazado a Jacob, si Jacob no le hubiera quitado la primogenitura a Esaú, si Esaú no hubiera cambiado su primogenitura por un plato de lentejas, si Isaac, aunque ya no veía, hubiera querido bendecir a Jacob y no a Esaú, ¿se acuerdan? O sea, si esa familia no hubiera mostrado esa falta de fe, todo eso no hubiera pasado. Y sí, probablemente hubiera ido Jacob con Labán a pedirle a Raquel, pero hubiera sido diferente. Pero Dios dice, yo tengo un propósito en tu vida. Y como con Jonás, si tienes que ir en ballena a predicarle a Nínive, en ballena. O sea, yo no tengo tema, pero se tiene que cumplir mi voluntad. Entonces, si Jacob no quiso a la buena, ¿qué dijo Dios? No pasa nada, vete con el tío. Y Dios precisamente tuvo que quebrantar a Jacob para que Jacob se convirtiera, pero a través de ponerle un cuate que era lo doble de malandro que él. Por eso yo les preguntaba, ¿era la voluntad de Dios o era el plan de Dios? Pues sí, pero no, era la voluntad permisiva de Dios, ¿vale? Cosa muy diferente con el papá Isaac y Rebeca, que era la voluntad directiva, porque ahí sí cuando Abraham manda a Eleazar, ¿se acuerdan que todo fluye? Y como dice Eleazar, a la que viniera y me dijera, te doy de beber y también a tus camellos y esto y lo otro, y al final que no la quieren dejar ir, ¿qué dice Eleazar? Pues que ella decida, ¿eh? Y como ella dice, sí, sí, voy. Y ya, todo fluyó. Así debe de ser. Entonces hay que saber identificar cuando es la voluntad directiva y cuando es la voluntad permisiva. La permisiva va a traer dolor, te va a purificar, pero Dios te va a mostrar más adelante por qué permitió eso. Pero el punto es, ¿hasta cuánto tenemos que aguantarlo de sufrir? Si sabemos que estamos dentro de la voluntad de Dios, ya sea directiva o permisiva, tenemos que aguantar. Tarde o temprano Dios se encarga. Pero si no hay un plan ahí y nada más estamos ahí por estar, ahí sí decir, ¿sabes qué? Ahí nos vemos. Eso no, Dios no quiere eso para mí, o esto que estoy haciendo a Dios no le agrada, media vuelta y a donde debo de ir, ¿no? Ok, entonces miren, vamos a regresar a la historia, vamos al 29, ok, y dice 29:14 del Génesis, dice, y Labán le dijo, ciertamente hueso mío y carne mía eres. Y estuvo con él durante un mes. No, hombre, ese Labán luego bien colmilludote, ¿no? Dice, entonces dijo Labán a Jacob, por ser tú mi hermano, me servirás de balde. Dime cuál será tu salario. Ya desde ahí, ¿no? Como que dices, ah, caray, como que muy, ¿a poco sí muy de tu salario? Dice. Y Labán tenía dos hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Ahí están, ¿no? Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Vayan ustedes a saber a qué se refiere, ¿no? De ojos delicados. No sabemos si sus ojos eran tiernos, si estaba visquita o no, o para saber lo que haya sido, ¿no? Pero ahí dice delicados, ¿no? Siento que está usando un eufemismo, ¿no? Para no pasarse de danza ahí la traducción. Pero bueno, no importa, ¿no? Como haya sido, ahí las está describiendo. ¿Ok? Dice, y Jacob amó a Raquel y dijo, yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Y Labán respondió, mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre, quédate conmigo. O sea, independientemente de que adoraban al Dios verdadero, porque ahorita vamos a ver que Labán no adoraba al Dios verdadero, tenía sus dioses, tenía sus ídolos. Fíjense cómo es la actualidad la que nos lava el cerebro y somos la única generación que nos vale con quién nos vamos a casar, mientras me guste. Pero incluso adorando dioses falsos, Labán tenía claro, mínimo se la voy a dar a uno de mi familia, mínimo va a estar sobre la línea, ¿no? Y nosotros nos vale, decimos, no, a mí me latió. Oye, pero es filistea, pues no me importa, pero me gusta, tipo Sansón. Y Dios dice, no, ¿por qué los de antes sí tenían en claro eso? Piensen en las dinastías de los faraones, se casaban entre ellos, etcétera, cuidaban, guardaban su sangre, la línea. Nosotros no.
Y es para que nosotros de manera espiritual digamos, ¿con quién me voy a casar? Tiene que tener el mismo temor al mismo Dios que yo le tengo temor, mínimo, para que el día que el niño crezca, no nos andemos peleando entre que si Dios existe o no, que si va a ir a misa o va a ir al estudio, que si lo voy a llevar el sábado a la sinagoga o no, o sea, tenemos que ir sobre la misma línea, que sean los mismos principios, ¿no? Que en la noche no se vaya a dormir el niño sin su historia bíblica, que te digan, papá, cuéntame otra vez la de Sansón o cuéntame otra vez, y que tú le puedas decir, que puedas orar abiertamente, vamos a dar gracias por los alimentos, y que el día de mañana, si eres hombre, tienes una niña, esa niña se quiera casar con uno que se parezca a ti. ¿Sí me explico? Y al revés, y si tienes hijo, que busque a una chava que se parezca a su mamá, a tu esposa. ¿Sí me explico? Pero de ahí para arriba, no que le bajen el nivel. Entonces, bueno, miren, vamos a continuar aquí. Dice, ok, ok, pero fíjense ahí, no le leyó las letras chiquitas Labán, porque más adelante le va a decir, ah, híjole, güero, es que aquí así no se acostumbra, ¿eh? Primero sale la mayor y luego la menor, aquí no le dice nada. Dice, así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días porque la amaba, ¿no? Claro, cuando te gusta, cuando amas, cuando no te pesa, pues sientes como si no hubiera pasado, ¿no? Dice, entonces dijo Jacob a Labán, dame mi mujer porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar y hizo banquete. Y sucedió que a la noche tomó a Lea su hija y se la trajo y él se llegó a ella. O sea, de entrada, tan solo piensen en Labán cómo ve a sus hijas. O sea, como un objeto. O sea, ni siquiera las ama, ni siquiera las quiere. Ah, ya, que, a ver cuál, a ver, vas tú, ¿no? O sea, como, ah, tú me sirves, ¿no? A ver, órale, que te usen. Y dices, a ver, de entrada, pregúntale, ¿qué tal si ella ni quiere, ni le gusta? ¿Quién te dijo, no? No, pero es que así es, órale. Y ahora imagínense, dices, no manches, se la aplica en la noche, cuando no hay luz, cuando ya no hay nada, vayan ustedes a saber qué implicara al hacer banquete, pues, supongo que le entraban, a lo mejor ya no andas en tus cinco sentidos, lo que haya sido, pero lo está engañando. Pero volvemos al tema. Los hombres malos irán de mal en peor engañando y qué, y siendo engañados. ¿A qué se dedica Jacob? A engañar. Engañó a su hermano, engaña al papá, engaña a todo el mundo. Ahora, ¿qué le están haciendo? Lo están engañando. Es la ley de la siembra y la cosecha. Viene en Gálatas 6. Miren, vamos a Gálatas 6. ¿Se acuerdan? No erréis. Dios no puede ser burlado. ¿Se acuerdan? Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces podemos engañar a quien quieran, ¿eh? A las personas, a nosotros mismos. Pero Dios dice, ¿qué crees que no? A mí no. Fíjense. 6:7 de Gálatas. A ver más, si quieres, si lo tienes ahí, a ver, léelo, porfa. 6:7 al 7 y 8. 6, 7. Ajá, y 8, ajá. Ajá. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, más el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Ahí está. Todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. El que siembra para la carne, de la carne heredará corrupción, ¿no? Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará para vida eterna. Entonces ahí estamos viendo a Jacob, ley de la siembra y la cosecha. Si tú siembras mal, pues vas a segar mal. Si tú siembras limón, vas a segar limón. Pero muchas veces hacemos todo para que nos salga mal, esperando que nos salga bien. O sea, no sé, un ejemplo, ¿no? Me desvelo y me quiero parar temprano.
Bueno, a lo mejor sí dices, pues sí, pero voy todo reventado, pero o sea, no te vas a parar. No estudié en toda la semana y el fin de semana quiero sacar 10. Y así somos, y ni siquiera es el mexicano, así somos en general. Hacemos todo para que nos salga mal esperando que nos salga bien. Ya hasta que sentimos ya la guadaña, ya que ya nos vamos a morir, ahora sí decimos, Dios, ya, ahora sí ahí muere, ¿no? Ahora sí ya voy a leer, ahora sí ya voy a orar. O si me sacas de esta, Dios, te prometo, y le hacemos votos a la ligera, ¿no? Y ya que ya nos sacó, bueno, al rato leo, ¿no? No, tú quedaste en algo con Dios, ¿no? Entonces, miren, vamos a seguir, dice, ¿no? Que Dios diría, y hay gente que no la va a pagar en esta. Por eso es que está un infierno, ¿no? Por eso es que hay una eternidad en donde Dios te dice, a ver, la ley de la siembra y la cosecha aplica en la tierra, aplica mientras tú vivas aquí en la tierra, 60, 80 años, lo que sea. Todo lo que siembres, eso vas a cegar, ¿no? Pero luego dices, oye, y el narco que se la pasa, el sicario que se la pasa matando a todos, destripando a todos y vendiendo y haciendo y deshaciendo. Y yo siempre lo veo ahí en Dubái, yo lo veo ahí en Italia, lo veo. Y pues a sus anchas, ¿no? Pues no, ¿cuál ley de la siembra y la cosecha? Hay una regla. Si eres hijo de Dios o estás dentro de los planes de Dios, Dios no te va a dejar hasta que consiga en ti lo que se ha propuesto. ¿Ok? Y ahí es donde viene esa siembra, ¿no? A ver, si tú haces tarde o temprano, ¿no? Y como nos decía el buen Gorni en su momento, espérenme, este, como nos decía, en un segundo, aquí le tengo que dar en qué, en compartir pantalla, ¿verdad? Sí, Ok, entonces como nos decía en su momento, este, vale, gorro, ya se me fue. ¿Qué les iba a decir? Eh, no me acuerdo, ya se me fue. Pero bueno, el tema es, ya me acordé. Lo que siempre nos decía y nos ponía el ejemplo, todos pueden pasar el tráiler de marihuana, todos, y a nadie lo van a cachar, pero cuidadito y lo pasa el cristiano porque a él sí lo van a cachar, porque trae marca personal. El Hijo de Dios trae marca personal, tipo Jacob. Entonces, esa ley de la siembra y la cosecha sí aplica tanto para cristianos e incrédulos, pero más con los hijos de Dios, porque Dios dice, de mí no te vas a andar burlando y tarde o temprano todo sale a la luz. Pero, o sea, existe la justicia divina. Dios dice, a mí nadie se me va sin pagar. Entonces, si hay una persona en la vida que murió a los 90 años de infarto, fue sicario, mató gente, nunca fue a dar al bote, traficaba esto, lo otro, varios dirían, ¿y dónde está la justicia, no? Dios diría, espérate, no te preocupes. Si no lo pagó en vida, el día que se muera, yo lo voy a llamar a que haga cuentas. Y ahí es donde va a salir reprobado. Y si esa persona no se arrepintió, pues ni modo. Ahora sí que va a pagar, va a tener que pagar. ¿Y cuál va a ser esa paga? El infierno. Entonces, yo he hablado con gente que luego me dice, no, y es que cuál Dios y cuál justicia, a ver, y Hitler, todos los que han hecho cosas malas. No te preocupes, para eso Dios diseñó el infierno. Como dice, ¿no? El fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Ni siquiera el infierno fue preparado para el ser humano. Pero Dios dice, como el ser humano no quiere, pues ni modo lo voy a tener que juzgar. Y Jacob, si no se hubiera arrepentido en su momento, con toda esta cosecha que fue llevando, se hubiera ido al infierno. Pero gracias a esa cosecha, gracias a que el tío lo engaña, etcétera, etcétera, pues Jacob dice, ahí muere. Y es cuando lucha con el ángel de Jehová en Peniel, ¿se acuerdan? Que eso igual lo vamos a ir viendo poco a poco. Pero miren, nada más quiero ver cómo vamos de otros 5 minutitos y ya le dejo, ¿no? Vamos a seguir rápido en la lectura. Fíjense, dice donde nos quedamos.
29-26 dice, y Labán respondió, no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes que la mayor, perdón, antes de la mayor. Cumple la semana de esta, acuérdense, una semana para los judíos son 7 años. Cumple la semana de esta y se te dará también la otra por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. E hizo Jacob así y cumplió la semana de aquella y él le dio a Raquel, su hija, por mujer. Entonces tuvo que echar 14 años, imagínense. Y dio Labán a Raquel, su hija, su sierva Bilha, por criada. Y se llegó también a Raquel y la amó también más que a Lea y sirvió a Labán aún otros 7 años. Ahora imagínense si tú eres Raquel o Lea. Imagínate qué sientes, más bien sobre todo, imagínate que eres Lea, no Raquel. De entrada mi papá me usó y me entregó, yo ni quería, o a lo mejor y sí quería, pero no era la forma, ¿no? Entonces me entregó mi papá a este señor que trabajó por mi hermana y órale, porque como yo ya no salgo ni en rifa, pues órale, vas para allá, ¿no? Entonces eh, le entrega a Lea y dice, bueno, órale, va. Y luego ve que Jacob le cumple otros 7 años por Raquel. O sea, como diciéndole, tú Lea, la neta, pero tú no me dates, tú no, tú hazte para allá, yo voy por Raquel. Y ya que le da a Raquel, la ama más que a Lea. O sea, imagínense Lea, cómo se siente Lea. Decir, ni mi papá me quiere, ni este cuate me quiere. ¿Qué, qué haces, no? Todavía dijeras, es Ana, ¿se acuerdan de Ana? La esposa del Cana, la mamá de Samuel, que el Cana tiene a Ana y tiene a Penina, ¿se acuerdan? Y que en este caso, que Ana no puede tener hijos. Y se acuerdan que Penina, ay, ¿dónde está mi hijo número 3? ¿No lo viste por allá? O sea, burlándose de ella, ¿no? Pero todavía el Cana le dice, bueno, pues me tienes a mí casi, casi, ¿qué más quieres, no? Y yo sí te amo. Dices, órale, va. Ana no puede tener hijos y Penina se burla de ella, pero el Cana sí ama a Ana. Pero piensen en Jacob, que a Lea nadie la pela. O sea, buena onda. El papá le dice, órale, vas. Y ya que está con Jacob, Jacob dice, no, ya llegó Raquel, ahora sí, a ver, Lea, hazte para allá, ¿no? Pero imagínense en Jacob, porque no nada más toma a Lea y a Raquel, toma a Lea con Silpa y a Raquel con Bilha. Entonces tiene de a cuatro como mexicano el buen Jacob. O sea, se rifó de a cuatro, pero lo peor, dices, todavía los mexicanos las tienen a cada una en su casa, ¿no? No, Jacob las pudo unir a las cuatro, dices, no, este cuate sí es mexicano 2.0, ¿no? O sea, se super rifó. De entrada, ¿cómo podía con cuatro? Dices, si uno con una no puede, ¿no? Imagínense, con cuatro, dices, ¿cómo se rifó? Pero entonces, ahí vamos a ver cómo se va desencadenando las 12 tribus. De hecho, por eso esta imagen, para que pudiéramos distinguir qué hijos son de qué mujer, cuáles son de la sierva, cuáles son de Raquel, cuáles son de Lea, cuáles son de la otra sierva. Pero, o sea, y ya iremos llegando la otra semana. Pero lo peor del caso, y a ver si ahorita nos da medio tiempo de ver algún nombre, si ustedes ven los nombres de las 12 tribus, recuerden, para nosotros el nombre no tiene nada que ver, para el judío sí. Entonces el judío le ponía nombre que significaba algo. Y entonces imagínense cuando van teniendo sus hijos, es una pelea entre las cuatro, ¿eh? O es una pelea mínimo entre Raquel y Lea. Entonces imagínense a los niños o a los jóvenes cuando van creciendo, oye papá, ¿y por qué me llamo Leví? ¿O por qué me llamo Simeón? ¿O por qué me llamo Rubén? ¿O por qué me llamo Dan? Ah, no, pues es que se andaban dando con todo las hermanas, bueno, las hermanas, bueno, sí, son hermanas, las hermanas, tus mamás, o bueno, ya ni sé ni cómo decirles, pero bueno, tu mamá, tu tía se andaban dando, y pues por eso te pusieron Dan, que quiere decir juicio, ¿no? Neftalí, que quiere decir contienda, ¿no? Pues ya nos andamos dando con todo, y entonces el niño que nazca, ponle contienda, para que siempre sepa que tú y yo nos anduvimos dando. Entonces imagínate tú de niño, ¿por qué me llamo Neftalí? No, pues es que cuando naciste o antes de nacer se andaban peleando tu mamá y tu tía. Ah, no, pues órale, ¿no? O sea, órale, qué chido, ¿no? ¿Y por qué Dan? ¿Por qué me llamo Juicio?
No, pues porque pues Dios juzga entre tú y yo, ¿no? Entonces, y dices, ¿y los niños qué culpa tienen? ¿Qué culpa tienen? En lugar de que les hubieran puesto nombres, sí son bíblicos, sí significan algo, pero no necesariamente están dedicados a Dios, esos niños, ¿me explico? No es como Ismael o como Samuel. ¿Sí se acuerdan qué significa Samuel? ¿Quién se acuerda? Shemuel, Es Shmuel. Samuel, el de Ana, Ajá. es, ¿Se saben el Shema? ¿Quién sabe qué es? ¿Quién sabe qué es el Shema? mm, ¿Qué significaría Samuel? Dios escucha. ¿Sí se oye o no? Dios sí, escucha. A Dios oye, Dios escucha, exactamente. Ah, Ana le pone Samuel porque Dios me oyó. Ana va a orar al templo y Dios me escuchó. Entonces le voy a dedicar este niño a Dios. Entonces, ¿cómo le voy a poner? Pues Dios escucha, ¿no? Porque Dios sí me escuchó. Pero ¿qué va de un Dios escucha a un neftalino, a contienda, órale, a un Dan, a un juicio? ¿Sí me explico? O sea, no sé, por decir Gad y Aser, que sí significan fortuna, Aser significa felicidad, ok, Leví significa unión, pero tú dirías, bueno, Leví significa unión, pero en el contexto, ¿qué dice? Déjenme ver aquí quién era la... No me acuerdo, ay, es que aquí yo no veo bien, ah, ya, Lea, ¿qué dice Lea? Ya con esto, ahora sí, mi marido se va a unir conmigo, ahora sí por fin se va a unir, ahora sí me va a amar, ya le di el tercer hijo, ahora sí ya, pero se lo está poniendo porque quiere que el marido se una con ella, por eso le llama Leví, le llama unión, pero no es unión como de la manera que nosotros lo sabemos. Los levitas se dedican a unir al pueblo con Dios, ¿sí se acuerdan? Por eso es unión, es Leví, esos son los sacerdotes, son los encargados. Pero ya me entienden por dónde va el tema de los nombres. oye, hijo, perdón una interrupción. Bueno, y fíjate que, bueno, aquí observando, aprovechando que tienes la imagen, pues se supone que Jacob a la que amaba, pues era a Raquel. Y resulta Ujú. que con ella fue con la que, pues tenía hijos, 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 pero con ella no. Ajá. Ya, ahora sí que con la que más amaba, resulta que pues no le daba hijos y Ujú, ya ujú. hasta el último que le da Que a le los dio los dos hijos, últimos. le dio los últimos, ya en su vejez, cuando ya es un Jacob un poco más, bueno, un poco maduro y finalmente se muere, o sea, no, Ujú, o sea, el plan que Jacob, como lo que tú decías, ¿no? Que la voluntad permisiva, o sea, Dios sí le permitió, pero pues todas las consecuencias, esas las consecuencias ya no se las quitó, las tuvo que claro. asumir y finalmente el plan que nosotros diseñamos cuando no estamos en la voluntad de Dios, pues no se va a cumplir como queremos, porque tal vez él deseaba su primogénito con Raquel y bonito, feliz, y pues resulta que no, fue hasta el Ujú, final y finalmente ella no estuvo con él se quedó sin Raquel y creo, no recuerdo, la Biblia dice que finalmente la que termina con él, o bueno, es Lea. ujú, ujú. No, sí. No, y aparte, como dices, le da los últimos dos, pero Jacob no aprende la lección. ¿Quién de estos 12 es el consentido? José, José, el poderosísimo Yosef. Entonces, José, el buen Pepe, es el consentido. Y dices, no aprendes, porque es hijo de quién. fue el consejo, lo que te iba a Es decir, el primer hijo que le da Raquel, su Raquel, amada. su amada Raquel, Entonces, exactamente. como es de mi hijo, el que casi el que yo sí quería, los otros 10, pues ya los tuve, ¿no? Pero Ujú, José ahora sí era el que yo quería y lo consiente, ¿se acuerdan? Y le ujú. da su túnica de colores, su manto de colores. ¿Y qué se dedican a hacer los otros 10? Bullying. Lo empiezan a bullear, lo empiezan a molestar. ¿Pero por qué? Porque la misma escritura dice que Jacob amó más a José que a los otros 10.
Y otra vez regándola a Jacob, ¿sí me explico? O sea, dices, mi Jacob, no, está riegue, y riegue, y riegue, y riegue. Y como dices, cuando nace Benjamín, se muere Raquel. ¿Se acuerdan cómo se iba a llamar Benjamín realmente? ¿Quién se acuerda? Ay, no me acuerdo. Se iba a llamar Benoni, el hijo de mi tristeza. Y luego le dice, no, 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 vas a ser Benjamín, el hijo de mi brazo derecho. Órale, va, vamos a echarle. Pero es cuando se muere Raquel, dices, no, más te dio dos. Y el último, pues medio, o nacía el bebé o vivías tú, o qué onda. Y como dices, o sea, ni siquiera. Y de aquí a estos 12 falta alguien más. ¿Quién me dice quién falta? Realmente tuvo 13 hijos. ¿Quién? Falta alguien. Manasés. No, Ay, ahora mm, ya se trabó mi esta, ¿no? no, no, Como no, estás maquinita, bien, ¿no? está bien. No, sí te escuchamos y está bien tu máquina. Ah, bueno, no sé si vas a poner otra diapositiva. No, Hay no, otro hijo. no, pero no es hijo, pero falta alguien. Pues les falta Dina, ¿se acuerdan? La Ah, deshonra de Dina vengada. ¿Se acuerdan qué le hace? Se quema a sí, Dina. Le violan a su hija Dina. Y los sí. estos cuates, los 10 van y queman la ciudad. ¿Se acuerdan? O sea, pero es que Jacob nunca hizo las cosas bien. O sea, es lo que les digo. Todo mal, todo mal. Y dirías, bueno, ¿y entonces para qué está escrito en la Biblia? Para que no nos pase, para que no lo repitamos. Y dices, bueno, es que ya tengo hijos. ¿Cuántos? No, pues no como Jacob, no, pero sí tengo unos que otros. Pues es tiempo, ¿sí me explico? Es tiempo de que, a ver, los busco, genero una relación con ellos. Si tengo uno que es el consentido, no, no, no. Relax, no, no lo consiento, o sea, los demás se van a poner celosos. Digo, ya me estoy adelantando mucho en la historia. Lo vamos a ir viendo poco a poco. De hecho, lo vamos a ir leyendo cómo se van llamando los hijos, qué va pasando con ellos. ¿Se acuerdan que el primogénito, qué hace el primogénito con una de las esposas de Jacob? Pues se llega a ella. Se mete con una de las esposas, el hijo mayor. Entonces dices, a ver, mi Jacob, ¿a quiénes criaste? ¿A quiénes creaste y criaste? ¿Sí me explico? Entonces dices, híjole, o sea, pero Eh, bueno, Judá con Tamara, ¿no? Tamar. Ajá. Tamar, Judá con Tamar, ¿no? Ujú. No, 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 pero esa es otra. Aparte, Judá con Tamar. Pero el punto es que veamos cómo no son diferentes a nosotros, o más bien no somos diferentes a ellos, y no importa la época. Si hubiéramos podido ser Jacob, hubiéramos hecho lo mismo o peor, ¿no? Pero bueno, miren, pues vamos a dejarle ahí. Este, vamos a dejarle ahí, oramos, y la otra semana ya vamos viendo estos cuates cómo van haciendo los nombres y qué significan, ¿ok? Si quieren, yo oro y nos vamos, ¿no? Mi Señor, te damos muchísimas gracias, Padre, por este día, por este estudio. Te agradezco mucho por la gente que se pudo conectar. Gracias por sus vidas. Guárdalos, bendícelos, tráelos con bien a la siguiente cita, Señor. Que por favor tú seas quien nos hable siempre en cada estudio. Que esta historia que estamos viendo, Dios, nos sirva como una lección para anhelar una vida correcta y limpia, Señor, en santidad. Te pedimos que todo lo que vamos aprendiendo lo apropiemos, Señor. Y en el caso ya de las personas que tienen hijos, Señor, hijas, que no cometan estos errores que Jacob cometió, Señor, como tener a los consentidos, Dios. Tú, por favor, danos esa sabiduría, dales esa sabiduría a los que ya tienen hijos, Dios. Bendícelos, guárdalos y tráenos con bien la siguiente cita, Señor. Te lo pedimos en el bendito nombre de tu hijo amado Jesús. Amén. Amén. Bueno, Muchas gracias, hijo. Gracias, Jonathan. cuídense. Gracias, hasta luego, Dios los bendiga. Igual, nos vemos. Que estén bien. Que Dios los Buen día, bendiga. Jonah. Hasta Buena tarde. luego. Adiós. Hasta luego, bye. Bye, Ceci. Saludos Gracias, ahí a Jonathan. Mel. Sí, Bye. nos vemos.